A dejar las llaves. ¿No podemos coger esta? La verdad que sí. Buenos días. Son las 8:23, o sea, hoy nos hemos levantado más tarde, a las 6, ¿vale? Pero eso ya... eso Tienes ya... cuenta que no me estoy levantando todos los días a las 4 de la mañana. O sea, eso ya es tarde. Y hoy vamos con un poquito más de relax a nuestra próxima visita, Bryce Canyon. Hoy nos lo vamos a tomar más relajados. Hoy vamos a ver primero los miradores y ya dependiendo cuando terminemos, si nos apetece hacer una caminata que teníamos prevista la haremos, si no, no, porque la verdad que venimos bastante cansados de ayer, no esperábamos hacer 15 kilómetros. Si vais a hacer esta ruta también y vais a parar en Moa y de Moa vais a venir para acá, coged la carretera que va por Capitol Reef, porque ayer estuvo guapísima. O sea, los pedazos de roca, los paisajes, o sea, es chulísima. O sea, tarda un poquito más, pero merece muchísimo la pena. O sea, esta zona, de verdad, si os gusta el senderismo y todo eso, podéis dedicarle prácticamente 2 semanas, si queréis, y no paráis de Sí, hacer cosas. genial. Chulísimo. Genial. Bueno, pues nos vamos. Tomar el desvío a la izquierda y dirección para Bryce Canyon. Good morning. Would you like a map? Yes, please. Have a nice day. Thank you so much. Have a nice day. Estamos en Bryce Canyon. Estamos esperando la parada del autobús y nos vamos a parar en el mirador más alejado. O sea, nosotros en principio queríamos bajar todos los miradores andando, Sí. pero vamos a bajar de poquito a poquito en autobús y hacer mejor la caminata. Ahorrarnos una de las caminatas. Claro, y ya después de comer o algo así hacemos la caminata que teníamos prevista, porque ya que estamos aquí, ¿qué haces? ¿No lo ves? O sea, estamos cansados, pero es que si no, No, eso lo hacemos. Tampoco es tan larga la caminata. no creo que no, son unos 4 kilómetros y algo, Como así lo que... hacen los gemelos, creo que otra vez baja y subir. Bueno, nos hemos tomado un expedición, eso también ayuda. No digas marca. Hemos tomado un ibuprofeno. No digas marca. Ibuprofeno no es marca, es lo que es. Pues nada, a sentarse en esta maderita. Parque todo esto. Y nosotros vamos a visitar solo esta parte de aquí. Y es todo eso. Estamos en Bryce Point, que es uno de los últimos miradores. Bueno, de los últimos depende de dónde empiece, obviamente, pero es el que más altitud tiene. Y se llama Bryce Canyon, el Parque Nacional, pero en verdad no es un cañón, porque no, las formaciones que veis no se forman por el río, por un río, sino que por el hielo, la erosión del agua y del viento. Esto que se ve aquí atrás se llaman hoodies o hodis, no Jodos, sé. jodos. Es verdad, jodos. Y vamos a hacer una ruta aquí por unos cuantos miradores. Ya te digo, este es el que más profundidad tiene. Y nada, vamos a coger el autobús y nos vamos para Inspiration Point a ver si nos inspira. Ay, señor. Bueno, por algo se llama así. Acabamos de bajar de Inspiration Point y ¿qué ha pasado? Venga, dilo, si lo estás deseando. Pues que nos ha inspirado. Nos ha inspirado para cambiar un poco la ruta que teníamos planeado. Al principio queríamos bajar hasta Sunrise Point, ver todos los miradores y empezar la caminata.
no me acuerdo cómo se llama, algo de Queen Trails o algo Que así. terminaríamos aquí. Y terminaríamos aquí subiendo por la Navajo Loop. Y entonces hemos dicho, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos la Navajo Loop para abajo? Y también porque la subida de una cosa que se llama la pared o algo de eso es como así, y va a ser duro, pues lo hacemos al revés, pues lo hacemos para abajo. Y entonces ya terminaremos en la Sunrise Point y ya de ahí podemos coger el coche y marcharnos hacia Zion National Park. Por ahí vamos a ir, Cari. Mira, mira, mira. ¿A dónde llega? Que nos perdemos. Chulo, ¿eh? No me esperaba tanto pino aquí abajo. Está súper bonito el contraste de la piedra entre blanca, roja y los pinos alrededor, ¿eh? ¿Cómo puede haber tanta vegetación en un sitio tan desértico? Tan seco, sí. Hoy no vienen ardillas. No es que no vengan, no la vaya a dar de comer. Que hay multa de $100. Pone arriba, prohibido darle de comer a animales salvajes. Multa de $100. Vale. Así no te muerden el dedo. Pues ya sabéis, si venís aquí, no le deis de comer a los animales salvajes. Comedlo vosotros, que también sois animales. En Yosemite no la vaya a dar de comer a un oso, ¿eh? En Yosemite, si le doy de comer a un oso, sería yo la comida. José meando. Pues me va a ver todo el mundo. ¿Qué pasa? La llamada de la naturaleza. Tenía que hacer un pipí. Bueno, y este es la Queen Victoria, que se llama, en el Queen's Garden. En teoría, porque ese jodo dice que se parece a la reina Victoria. Bye bye, have a nice day. Thank you. Una buena subida, ¿eh? Lo hemos conseguido. Han sido 1 hora y 45 con la pausa, 4 kilómetros, 450 metros. Todo muy fácil, la bajada ha sido fácil. La subida ha sido un poco dificultosa, por así decirlo. Bueno, pero Pero entre medias tienes también muchos sitios con sombra donde puedes parar, o sea que se hace. Y se mi hace comparación con las otras que hemos hecho. bien. Esta, la más fácil de todas. Hi. Hello. Yep. You guys want a map? Yes, please. Have a good one. Thank you. Thank you. Have a nice day. Acabamos de llegar a Zion. Hay un colón para entrar increíble porque el túnel por el que hay que pasar solo pasa un coche, entonces tienen que dejar pasar de un lado, pararse aquí para que luego podamos pasar de este.
Y son las 4 de la tarde, así que es como hora mega punta. Pero no importa porque nuestro primer objetivo de hoy en este parque es hacer la caminata del Canyon Overlook. Que es un mirador que es el que está mucho más alejado de donde nosotros vamos a dormir hoy para ahorrar tiempo para mañana y a ver si a través del parque podemos ver algo también cuando bajemos. Claro, exactamente. Y mientras hacemos la caminata, pues quizás se despeje esto un poco. Otra caminata más para nuestras piernas, para nuestros cuerpos y otra vez en subida. A ver, una vez más, volvemos a repetir. No vengáis en chancla, por Dios, esto es con zapatillas y te haces daño y a veces te pegas golpes con las piedras y te rompes la uña. Para la gente en chancla. Y hay muchísimas rocas, arenilla te escurre. O sea, por favor, sed conscientes que estas cosas de senderismo barra montañismo, porque esto es más montañismo que senderismo, esto no se puede hacer con una chancla. Y muy importante, hacer un seguro de viaje, muy importante. Nosotros lo hicimos con IATI, no es publicidad, pero no me pagan, pero que sepáis que ahí hacéis el seguro el más pepino de todos y sobre todo para viajar en Estados Unidos te viene muy bien, porque aquí todo lo que es la sanidad es carísima. Así que seguro de viaje, seguro médico y por favor botas de montaña. Primera caminata de 1 hora realizada en 34 minutos y medio. Parándonos, echando fotos, echando vídeos. O sea, caminata muy sencilla, muy fácil. Súper sencilla. Sí. Hay escalones y todo, viniendo Sí. donde venimos. O sea, muy fácil ya. Así que ya hemos cambiado un poquito los planes. Si hay suerte, le vamos a dedicar más tiempo hoy a acción para ver todo lo que teníamos previsto. Así ahorramos mucho tiempo y podemos hacer mañana Sí, más a ver cositas. si lo conseguimos. Sí. Así Y que ya está. esperemos que la entrada cola. está libre porque Eso cuando hemos es. llegado, no sé Eso, si sabes aprovechad que la cola ahora mismo no hay nadie o casi nadie. que está buena, ¿eh? Sí. Pensaba que iba a estar congelada. Ahora mismo estamos en una parada que se llama El Grotto para hacer. Sí, de aquí empiezan una de las caminatas más famosas, que es la de Angel's Landing, que esa sí que nosotros no le llamamos a hacer ni de coña, y viendo como en la peña por la que se sube ahora mismo, que la tenemos enfrente, hemos hecho bastante bien porque es súper peligrosa. Aparte necesita un permiso para poder subir el último tramo, o sea, para que veas, no es nada fácil. A ver, si os gusta la aventura, este es vuestro parque. Sí, porque aparte de ese hay muchísimos más trail. Otro de los montón. más famosos es el que vamos a hacer nosotros, que es el Narrows. Un trail que íbamos a dedicar unas 3 horas máximo, o sea, íbamos a ver poco. Y en ese trail es un poco complicado porque vas por un cañón, por el río, o sea, dentro del río. Hay zonas en las que tienes que nadar. De hecho, habíamos hablado con la empresa para reservar el equipo y que necesita. Pero no lo vamos a hacer porque lo íbamos a hacer mañana. O sea, tendríamos que venir otra vez aquí bien temprano y luego iríamos con muchas prisas a nuestro próximo destino de mañana. Así que como estamos aquí hoy con mucho más tiempo, Vamos a disfrutar del parque. Vamos a hacer una caminata sencilla que va de aquí al siguiente punto, que es el Lodge, donde hay restaurantes, la gente está en el césped tirada haciendo picnic, o sea, un sitio bastante guay. Sí. Vale, pues para eso necesitas el permiso especial que dijimos. Se tardan unas 4 horas yendo bien, o sea, dándole caña. Y hay trozos, si lo buscáis en internet lo veréis, que tienes que ir con cadenas porque es que el peñón arriba se estrecha bastante y tienes que ir con cadenas porque eso es precipicio. Sí, o sea, para un lado y para O sea, otro. tiene que estar bastante guapo. Bueno, terminamos nuestro recorrido
Nada, este ha sido muy suavecito. Han sido 1 kilómetro, 15 minutitos, despacito. Y acabamos de llegar aquí al lodge. Lo que decía, la gente tirada en el suelo, haciendo sus picnic. Nosotros vamos a entrar a ver lo que hay dentro. Y seguramente también nos sentemos en el suelo y nos tomaremos algo fresquito que llevamos aquí. A ver, Cari, ¿qué ha pasado? Que soy demasiado joven y hermosa. Ah, se quería tomar una cerveza y no llevaba su documento de identidad. Me lo han pedido. Y se la han pedido. Y dice, pero que tengo 40. Perdón, digo que tengo 30. ¿Y qué le ha dicho? ¡Que es un pavo! Otra, es verdad. Un pavo de verdad. No, va a ser de mentira. Bueno, no te has tomado una cerveza, pero has visto un pavo. Pero que ese luego se lo cenan para el Día de Acción de Gracias. Pues no le hemos dado propina. Bueno, ya hemos terminado aquí en Zion o Zion National Park. Está guay, está chulo, pero sobre todo si vienes a hacer hiking, caminata y cosas así. Sí, hay un montón, o sea, por todos lados, en caminata. Y le puedes dedicar fácilmente 2 días enteros, Fácil. incluso 3 si quieres hacer los narros de 2 días y el Angel Landing. Está genial, o sea, le puedes dedicar bastante tiempo para ese tipo de actividades. Sí, si es cuestión de miradores que se os quede con la boca abierta, tipo Grand Canyon o Bryce Canyon, no. Y la pena es que estamos aquí en la corte de los patriarcas y está el sol justo enfrente, o sea que no se ve nada. Vamos a coger nuestro coche, nos vamos a ir Al hotel a descansar. al hotel a descansar. Si hay algo interesante lo mostraremos Sí. y si no, nos vemos mañana que os va a sorprender. Bueno, pues aquí estamos en nuestro hotel en Laver King. Otra vez 2 super camas king size. Hola, nuestro baño con lavabo dentro. Mira, pues para sentarte, para ducharte. Y está la nevera ahí dentro, ¿no? Genial, microondas y para el café. Y madre mía, que televisión más grande. Pero bueno, tenemos desayuno, que no lo sabíamos O sea, que que hay máquina de hielo. Y tenemos desayuno que creíamos que no. Bueno, al pues. final no creíamos que teníamos ninguno. ¿A que sí? Ya vamos Y por resulta el que tercero. casi todos tienen desayuno incluido. Bueno, estamos aquí en un restaurante mexicano que creo que es una franquicia también, porque en este pueblo había 3, que se llama Costa Vida. Hemos pedido unas quesadillas, una de cerdo y otra de bollo, a compartir, a ver qué tal. Esa es la de cerdo, ¿no? Está muy bueno. La de cerdo está buena, ¿no? Ya he probado yo la de pollo, también tengo aquí de cerdo, pero voy a probar la de pollo primero. Me da la sensación de que es como más seca. Pero está mucho más bueno. Esta está mucho mejor. Pero me lo esperaba, teniendo en cuenta que es como una franquicia. Porque aquí hay un del taco y Taco Bell. Pero hemos dicho, bueno, vamos a este primero. Que también tienen tacos, tienen burritos. Bueno, tienen los postres, tienen las quesadillas y nachos. Ensalada, Exactamente, y nachos. o sea, la quesadilla, la bebida y el que no lo hemos enseñado, pero te viene como una tortita con canela. Con canela, sí. Otra cosa buena que tiene aquí es que las bebidas son refill. Y yo tomo, hay de todo, pero yo voy a tomar Dr. Pepper. Porque la verdad que es típica de aquí de Estados Unidos y está muy buena. Esto que es el postre, que es lo que vamos a abrir ahora, que la echan directamente también en la parrilla para que se caliente. Está buena, Está buena. Te deja comer como tú dices. Catman Essen. Está buena, pero que un pelín seca. Sí. Pero está muy sequilla, buena. pero está buena. Pues se nos fastidió el plan.